Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de International Tech Webinars by Moveit. Vamos a esperar unos minutos mientras se siguen sumando algunos más. Un día lluvioso perfecto para un webinar. Ahí se siguen sumando algunos, así que esperamos unos minutitos y arrancamos. Contarles que está el chat para cualquier pregunta, comentario durante el webinar o al final. Pueden escribir por ahí. Está disponible para ustedes. Bueno, se siguen sumando algunos más. Hola por ahí a Juan Gómez, Ricardo, Leonardo, que nos escribieron por el chat. Esperamos 2 minutitos capaz y empezamos. Hola Ariel, ¿cómo estás? Ahí se siguen sumando algunos. Les contaba a los que se sumaban hoy más temprano que está el chat disponible para cualquier comentario o pregunta durante el webinar o al final. Nos pueden escribir. Y capaz que en un minutito ya le damos a arrancar al webinar. Hoy toca hablar de Flutter. Con nuestro Mobile Studio, que aquí tenemos a Jazz y a Seba, ahora les voy a presentar mejor. Del Mobile Studio, Jazz es Studio Lead y Seba un crack experto del estudio, ¿verdad Seba? Ya te van a conocer. Capaz que alguno ya lo conoce de alguna charla que se ha hecho anteriormente. Este es el último webinar de la serie de International Tech Webinars. Después van a estar recibiendo un mail con una breve encuesta que nos pueden ayudar a dar su feedback para tomar en cuenta para el año que viene. Y capaz que ya podemos empezar, mientras se van sumando algunos más. Y bueno, bienvenidos otra vez a International Tech Webinars, es la primera edición. Y bueno, les quería contar un poco de Moveit, ¿sí? Que es la empresa de donde somos parte, para quien no lo conoce. Moveit es una empresa que desarrolla y diseña soluciones de software para clientes que están en Estados Unidos, que buscan generar un impacto a través de la tecnología. Si querés, Seba, ahí pasa a la siguiente slide. Estamos hace más de 15 años en el mercado. Hoy en día somos más de 250 colaboradores en más de 9 países, Latinoamérica y Estados Unidos. Tenemos oficinas en Estados Unidos, en Colombia, en Uruguay, Argentina. Y acá Seba nos muestra los valores. ¿Por qué decidimos mostrar los valores? Bueno, porque rigen todo lo que hacemos. De hecho, este webinar fundamenta un valor muy importante que es quality over quantity, calidad sobre cantidad. No nos interesa hacer webinars o actividades todo el tiempo, sino que se lleven algo de valor
Por eso también nos importa su feedback para que nos cuenten después. Pueden conocer un poco más de esto en la web, la idea no es hablar de Move It, sino hablar de Flutter. Si querés continuar, Seba, ahí, bueno, nada, esto también lo pueden ver más en Move It, algunas menciones que hemos tenido, por ejemplo, de Great Place to Work, que es bastante conocida, y bueno, algunas fotos y ya los quiero presentar a ustedes. Así que nada, bienvenidos a todos, bienvenido Seba, que es nuestro speaker de hoy. Seba, te dejo para que te presentes y ya puedas empezar tu charla. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos, gracias a todos por venir y gracias, Pam, por la introducción. La realidad es que sí, esta es mi segunda charla, la primera de International Tech Webinars, pero a su vez ya he dado algunas otras charlas sobre mobile y un poco sobre mi background. Básicamente, como dice ahí, yo soy uno de los líderes técnicos de Move It en la parte mobile. Llevo ya un tiempo trabajando en todo lo que tiene que ver con desarrollo en React Native y también en Flutter. Puntualmente he decidido incurrir en Flutter, creo que es algo que está ganando terreno muy rápido. Y en base a eso me interesa darles una charla que tiene que ver con cómo empezar a desarrollar aplicaciones en Flutter. Y cuando decimos empezar, decimos generalmente todo lo que tiene que ver con conceptos teóricos básicos y también darles herramientas para que puedan ya empezar a desarrollar. La idea de esta charla es darles información, sí, pero en definitiva lo que nos interesa es darles también, también más preguntas que respuestas, pero en el buen sentido. Queremos darles respuesta a muchas de estas cosas, pero consideramos que tuvimos éxito si ustedes se llevan de verdad preguntas y dudas para luego seguir incurriendo por su cuenta, pero ya teniendo una base que es la que queremos dar en este webinar. Con lo que vamos a empezar es con una introducción al desarrollo de apps en general y luego en Flutter, puntualmente para poder dar una introducción formal al webinar. Y también por el hecho de que es un público que es heterogéneo en el sentido de los niveles de conocimiento y de las áreas de conocimiento, sobre todo de las áreas. Entonces, la idea, como dijo Pam al principio, es poder aportarles valor. Y para aportarles ese valor, quisimos dar un webinar que sea lo más abarcativo posible para que todos puedan llevarse respuestas y créanme que también preguntas. Entonces, ¿con qué empezamos? Introducción al desarrollo de apps. Hoy en día, la forma más popular que existe para entrar a Internet es a través de un celular o de un dispositivo móvil en general. La gráfica que se muestra a la derecha en sí es en el tiempo que pasa una persona en su celular, cuánto tiempo pasa en una aplicación y cuánto tiempo pasa en el navegador. Esto nos da la pauta de cómo ha crecido el mercado de aplicaciones y el uso de aplicaciones en los usuarios de telefonía móvil. Lo cual a nosotros como desarrolladores de software nos sirve muchísimo también para querer incurrir en lo que es el desarrollo de apps. Cuando hablamos del desarrollo de aplicaciones, vemos dos grandes maneras de desarrollar. Hay dos grandes, las dos más grandes que yo puedo imaginar, y a su vez son las que abarcan todos los frameworks que conocemos hoy en día, que son, por un lado, el desarrollo nativo y por otro lado, el desarrollo híbrido. El desarrollo nativo es programar directamente utilizando el SDK de Android o iOS, es decir, las librerías que nos da Android y las librerías que nos da iOS para desarrollar para sus productos y para sus plataformas. Esto implica que tenemos que, en un caso hipotético que querramos hacer una aplicación que esté disponible tanto para Android como para iOS, hacer dos proyectos separados. Uno que utilice el SDK de Android y otro que utilice el SDK de iOS. Sin embargo, el tiempo y también las necesidades de las empresas y también todo el hecho de poder tener un time to market más rápido en muchísimos productos, ha dado como resultado que se hayan apareciendo con el tiempo frameworks de desarrollo híbrido. Es decir, como dice en la parte de la derecha, el primer punto, single code base, multiple targets. O sea, escribo un único código y puedo exportarlo a múltiples plataformas sin necesidad justamente de escribir múltiples códigos. O sea, es parte de la premisa, escribo un único código y lo puedo llevar a múltiples dispositivos de una sola vez. Y eso, por supuesto, que implica menor tiempo y menor costo de desarrollo.
al principio de los frameworks que fueron saliendo de desarrollo híbrido, una cosa muy común que pasó es que lo que se solía hacer era portar una especie de WebView embebido adentro de una aplicación. Es decir, la aplicación no era una aplicación nativa, sino que era un WebView, una especie de instancia de Safari o de Google Chrome adentro de una aplicación, que cuando entrabas lo que hacía era entrarte a la web. Eso ha cambiado y muchísimo. Hoy en día, con los frameworks que vamos a ver en esta charla, puntualmente Flutter, pero también ocurre con React Native, las apps que se compilan son verdaderamente apps nativas de Android y de iOS. Así que no tenemos, ya cada vez tenemos menos, vamos a decirlo así, cada vez tenemos menos lo que sería el tener apps que se parecen a webs. Hoy en día las apps se parecen más a algo nativo, hasta el punto tal de que en muchos casos se desconoce en realidad si la app fue creada a través de un framework híbrido o a través de un framework nativo, porque ya son todas visualmente bastante consistentes con lo que necesita un usuario hoy en día. Hoy en día, en lo que es la introducción, lo que es 4 cosas importantes a tener en cuenta al desarrollar apps, hoy en día lo que se tiene es, en primer lugar, que esto es importante y esto ya no es Flutter, esto es desarrollo de apps en general. Quiero dejar eso claro para esta slide, esto es desarrollo en general. Es desarrollar pensando en diferentes tamaños de pantalla, es decir, tanto para celulares como para tablets. ¿Qué es lo que eso implica? La densidad de píxeles por pulgada, que esto también es importante porque existen teléfonos que tienen, por ejemplo, 6 pulgadas de pantalla con 300 de density pixel per inch, que es del DPI. Sin embargo, hay otros que tienen de repente 600. Y eso puede impactar que en 2 teléfonos o celulares, 2 móviles que tengan exactamente la misma pantalla, se vean muy diferente el layout que construyamos. La vista de construyamos sea muy diferente. Y por supuesto que orientaciones, las aplicaciones también deben poder admitir que sean tanto verticales como horizontales, salvo que existe una decisión de diseño que para determinadas aplicaciones queramos, por ejemplo, restringirlo a una orientación vertical. Y por supuesto versiones de sistemas operativos. Por otro lado tenemos la revisión, o sea, nosotros ya en webs esto no lo tenemos, porque en webs simplemente podemos, por ejemplo, hacer un deploy y listo. Pero cuando se trata de mobile, tenemos que pasar por un gran filtro, sobre todo la primera vez que se quiere publicar una aplicación, que son las stores de Google Play y de App Store, que es la de Apple, que básicamente lo que hacen es tener un completo set de guidelines que nuestra aplicación debe seguir para que podamos publicarla correctamente y sea aceptado. Este proceso de revisión lleva tiempo y generalmente constituye un ida y vuelta entre los desarrolladores y entre las personas que están encargadas de las stores, que los encargan de revisar la app a cada rato, avisarte, mira, no cumple tal cosa, tenés que sacar un update, que lo arregle, enviárselos de nuevo. Y eso es algo que, esa ida y vuelta es algo que existe y que es real, y que se ve mucho en las primeras versiones de las aplicaciones. Ya en updates empieza a ser como un poco más leve porque ellos ya conocen un poco más tu aplicación. Errores. Bueno, las aplicaciones crashean. Y lo digo de entrada porque es una realidad. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, con quien viene de web, una web ya no es que crashee. Una web en realidad lo que te puede pasar es que no se vea como se espera, o una llamada a una API de un error y se muestra un error. Sin embargo, en las aplicaciones tenemos como una clase más definida de errores, que es cuando una app se cierra. Que es cuando una app está funcionando, se cierra, vuelve al menú y el usuario se queda en el menú, cuando intencionadamente quiso entrar a una aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como desarrolladores de app para darnos cuenta a distancia que una aplicación de un usuario crasheó? Esto es algo que las aplicaciones tienen que tenerlo en cuenta. Y por supuesto que hay maneras. De hecho, hay librerías y hay softwares terceros que nos permiten integrarnos con nuestra aplicación de Flutter, de React Native o de lo que sea. Por supuesto que para nativo también hay, que nos permite solucionar este problema. Después, respuesta ante el cambio. Esto básicamente es para que las apps sean entornos inmersivos y que también sean reactivos. Es decir, por ejemplo, cuando llega la noche, quiero que mi app se vea con una tonalidad de colores más oscura, el famoso dark mode, porque últimamente, no solo porque es una tendencia que muchas apps están adhiriéndose al dark mode, sino porque además
Yo como usuario, cuando estoy en un entorno sin luz, me es más placentero a la vista ver un fondo negro y letras blancas que viceversa. Por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de mucha gente, pero por supuesto que es algo personal. Igualmente, la idea es que sean reactivas en ese sentido. Y el que diría yo más importante es que mantengan su compatibilidad versión a versión. Esto lo que implica en realidad es, por ejemplo, en el caso de que yo tenga una aplicación por un lado y una API por otro. Y yo actualizo la API y cambio algún endpoint o cambio la forma en que los datos llegan y vuelven, pero ¿qué pasa con la aplicación? El sistema de actualización de la aplicación es mucho más asincrónico, por así decirlo, que el de la API. La API yo hago el deploy y en minutos lo tengo, pero en una aplicación puedo tener a mi user base con aplicaciones viejas, aplicaciones, la última versión recién actualizada, o la penúltima, o la antepenúltima. Entonces, la aplicación tiene que por lo menos ser capaz de no crash, para empezar, de no crashear. Y, en segundo lugar, poder avisar al usuario que, por ejemplo, actualice la aplicación porque el backend tuvo un cambio crítico, o por así decirlo, por lo menos decir que hubo un error que se soluciona con una actualización, pero lo importante es que la app sea capaz de reaccionar ante ese cambio. Vamos a hablar un poco sobre Flutter. Flutter es un framework creado por Google para la creación de aplicaciones para múltiples destinos. Y quiero empezar diciendo eso, por lo tanto, forma parte del desarrollo híbrido, que es lo que hablamos hace un ratito de escribo un solo código y lo mando a múltiples objetivos, targets, puede ser Android, puede ser iOS. Pero puntualmente en Flutter, una cosa que ocurre es que también puedo hacer web. También puedo hacer aplicaciones nativas para macOS. También puedo hacer aplicaciones nativas para Windows, escribiendo un solo código. Las aplicaciones de Flutter se programan en Dart. Dart es un lenguaje que ya existe hace diría yo, unos 10 años, pero que había sido un poco olvidado hasta que Google un poco que lo rescató y le asumió y le dio cierta popularidad cuando empezó con Flutter. Dart es un lenguaje de programación que ya no es más clásico, de hecho es muy moderno, pero sí tiene aspectos de la programación que para quienes vienen de JavaScript les pueden parecer un poco más clásicos, ya que si bien JavaScript tiene un poco de programación orientada a objetos, no es 100% orientado a objetos, sino que tiene características de un lenguaje de programación orientada a objetos. Sin embargo, en el caso de Dart, Dart es estrictamente un lenguaje de programación orientado a objetos que tiene null safety y type checking. Type checking básicamente es que es tipado y null safety es que en tiempo de compilación el lenguaje te avisa cuando un valor puede potencialmente ser nulo y no te deja directamente compilar si ese valor es nulo. ¿Por qué? Porque si no, en tiempo de ejecución, eso terminaría en un crash. Algo que suele ocurrir mucho con React Native cuando hacemos, ya que por ser React Native y JavaScript al no ser null safety, no tiene un manejo del lenguaje, propio del lenguaje de valores nulos, entonces es un manejo que tenemos que hacer nosotros como programadores. Cuando lo hacemos mal, tenemos crashes. Dart viene a hacerlo él por nosotros. Entonces, sí podemos tener crashes, no de ese tipo. Y bueno, Dart, en base a lo que decía, resulta muy familiar para aquellas personas que sepan Java, sepan C#. Yo creo que las personas que saben un poco de Java y de C#, por ejemplo, cómo se declaran clases, variables, cómo se declara, por ejemplo, alguna cosa de herencia, todo ese tipo de cosas que son comunes en Java y que también son comunes en C#, resultan en más facilidad para aprender Dart. Vamos a hablar un poco sobre conceptos básicos de Flutter, irnos un poco más técnicos en qué es Flutter, ya que esta presentación busca ir, en cierta forma, de menos a más. Y vamos a empezar por definir un widget. Bueno, ¿qué es un widget en Flutter? Un widget es un elemento de la interfaz de usuario. Todo widget, que es algo que nosotros escribimos en forma de clase, se renderiza en tiempo de ejecución a un elemento de la UI. Y voy a darles un ejemplo ya antes de seguir, para que lo vean en la imagen de la derecha. Este panel blanco que está acá es un widget. Este fondo gris que está acá es otro widget. Este texto que está acá es otro widget. En Flutter este widget se llama Image Icon, que básicamente es un icono que se le puede customizar el fondo, etcétera, etcétera.
es otro que está más, otro widget más. Y, por ejemplo, esta gráfica que está acá es otro widget. Todos, acabo de mencionar todos widgets diferentes. Por supuesto que tenemos 4 widgets de texto, bueno, 8 o 12, tenemos muchos widgets de texto. Puntualmente, cada elemento de la UI se llama widget. Si vamos a hacer una comparación con un suficiente nivel de abstracción, si lo vamos a comparar con, por ejemplo, React, te podría decir que un componente de React es algo así como un widget de Flutter. Los widgets, a su vez, forman parte de una jerarquía en forma de árbol. Es decir, tenemos un widget tree, que es una forma de organizar, la forma que tiene Flutter de organizar los widgets. Y una forma muy visual de verlo es, en la misma imagen, pueden ver, por ejemplo, que este panel que está acá funciona como contenedor de lo que está adentro. Es decir, este panel blanco que está acá tiene dentro de ese panel más widgets, como por ejemplo este y este. Por lo tanto, en el árbol de widgets, uno sería padre y el otro sería hijo. El panel sería el padre y lo que está dentro sería el hijo. Yo les acabo de nombrar 5 o 6 widgets diferentes. Bueno, Flutter trae más de 1500. Saber Flutter no significa conocer los 1500, y quiero dejar eso súper claro. Yo creo que la realidad es que una aplicación de Flutter, con los widgets que trae Flutter propios, se usarán 20 o 25. Es una realidad, y es que hay muchísimos. Cuanto más complejo nos ponemos, más widgets custom podemos usar, podemos crear nuestros propios widgets, pero saber Flutter no quiere decir saber conocer una mayor cantidad de widgets hasta saber todos, ni mucho menos. Sí decirles que Flutter, por supuesto que trae estos widgets para su uso y permite que nosotros creemos nuestros propios widgets. Hablemos de tipos de widgets. Antes habíamos hablado, en la diapositiva anterior, habíamos hablado de una clasificación de widgets en base a lo que hacen y en base al valor que aportan para una UI, para una interfaz de usuario. Pero todos los widgets, todos, cumplen esto que está acá. O son stateless o son stateful. Un widget stateless, básicamente, es un widget que no tiene un estado, sino que, bueno, que tiene un único estado, básicamente. Que es que el estado es el que hereda de este input data, y el widget se calcula y se piensa acá adentro y se renderiza luego. En el caso de stateful, los widgets sí tienen un estado. Vamos a ver esto mejor en un ejemplo que les voy a presentar pronto, pero para los que ya saben alguna cosa de React, esto es muy, muy similar. No internamente cómo funciona, pero sí, abstrayéndonos un poco, esto es muy similar a los componentes que tienen estado, por ejemplo, los que usan useState, en el caso de los hooks, o los componentes de clase, los que usan setState, y los componentes que no tienen estado. Esto es muy parecido, ya que el estado son básicamente un conjunto de variables que pueden cambiar en el ciclo de vida del widget. Bueno, hablamos recién de la capa de presentación. Todo esto, lo que dijimos recién, fue solamente una base teórica básica de la capa de presentación, de qué es un widget. Pero una aplicación de Flutter es más que un widget. Yo les acabo de mostrar lo que ve el usuario. Pero ¿qué pasa un par de capas más abajo? Bueno, vamos a necesitar, por lo menos, una capa de negocio y una capa de datos. Y esto es una forma de pensarlo. Flutter no nos dice cómo tenemos que pensar este tipo de cosas. Podríamos perfectamente hacer un widget que tenga lógica para llamar a una API, para traer datos, para parsearlos, para guardarlos en el store y para mostrarlos, pero sería quizás no la mejor solución a nivel de arquitectura. Entonces, una cosa que puede estar muy buena es separar. Un tema de separación de responsabilidades, al igual que ocurre en lenguajes anteriores, y que es de hecho una estrategia muy importante. Tenemos, por un lado, una capa que le podemos decir una capa de negocio, que es la capa donde ocurre todas las reglas de negocio del software. Es decir, todo lo que se releva de un proceso de ingeniería de requerimientos va en su mayor parte a vivir en la capa de negocio. Y por otro lado, tenemos dentro de la capa de negocio el state management, que es esto, al igual que en React Native. Para quienes saben React Native, deben saber perfectamente lo que es. Y para quienes no, básicamente es una solución que existe para que dentro de la aplicación podamos acceder
de forma única, como única fuente de verdad, a datos. Datos que guardamos ahí y podemos acceder desde cualquier pantalla. No solamente desde la pantalla en la que estamos. Un ejemplo muy común de State Management es, por ejemplo, quien inicia sesión en una aplicación, por ejemplo, y quiere ver su nombre de usuario. Pero aparece su nombre, por ejemplo, quiere ver su nombre de usuario que aparezca en la pantalla de Home, y en la pantalla de Settings, y en la pantalla de Logout, por ejemplo. Pero no vas a ir al servidor a buscar ese usuario cada vez que lo vas a mostrar. Entonces, una forma de ahorrarnos ese tiempo, que además impactaría en performance, es tener una solución de State Management que nos provea ese usuario a cualquier widget. O sea, esto ya lo que es business y data no son widgets, simplemente son clases de Dart, pero que se encarguen de proveer datos. Y que los widgets solamente se encarguen de recibir y mostrar, recibir y mostrar. Nada de pensar. Muy poco pensamiento. De hecho, normalmente, típicamente una aplicación de Flutter que al menos yo consideraría como bien construida, es muy interesante que los widgets solamente muestren y procesen interacciones de usuario. Ejemplo, cuando aprieto un botón, que el botón se ilumine y tenga como un efecto de glow, y que le mande a hacer algo a la capa de business. O sea, que envíe, que delegue eso a la capa de business. Entonces, de esta forma, el widget solamente muestra al usuario. Y la capa de negocio procesa, recibe inputs de los widgets, los procesa y, si necesita, se lo envía a la capa de datos, que es el tercer punto que tengo ahí, que la capa de datos usualmente es la capa donde viven todos nuestros modelos, que son básicamente generalizaciones de la realidad. Ejemplo, en el caso de un usuario, que me piden que el usuario tiene que tener un nombre, un apellido y edad. Bueno, una representación de esa realidad se representa en un modelo. Que se puede, al igual que en Java o que en C#, es básicamente una clase con todos los argumentos, un constructor, etc. Y a su vez también un cliente HTTP que va a ser el punto de salida de la aplicación a Internet. Y esto es interesante porque de esta forma delegamos la responsabilidad a que solamente el cliente HTTP sea el único que tiene la responsabilidad de enviar requests y recibir responses. Bueno, vamos a empezar a desarrollar una aplicación en Flutter desde cero. Para esto voy a compartirles mi consola. En esta consola pueden asumir que en realidad ya están con Flutter instalado, y por supuesto que esto es para que lo vean. Va a quedar la grabación de esto, van a poder verlo cuando quieran. Y por supuesto que luego les voy a dejar mi correo para que me pregunten cualquier cosa que tengan dudas, ya que, como les dije, quiero dar las respuestas, pero también quiero generarles dudas. Bueno, Flutter provee un CLI o CLI, que básicamente lo que permite es ejecutar comandos de la línea de comandos. Y una forma de crear un proyecto de Flutter es con Create. Flutter Create. Ahí ponemos, por ejemplo, un nombre de proyecto. Vamos a poner en este caso, vamos a ponerle, en realidad, vamos a ponerle Flutter Airlines, porque quiero hacer un proyecto que me traiga aerolíneas. Entonces, listo. Me dice all done, perfecto. Acá lo que hizo fue crear el proyecto, descargarse todas las dependencias que necesita y pronto. O sea, me dice, bueno, listo, ahora lo que tenés que hacer es entrar acá y acá. Vamos por eso. Opa. Flutter Airlines. Muy bien. Ahí tenemos Flutter Airlines y hacemos, por ejemplo, un Flutter Run. Y lo que pasa con Flutter Run es que me dice, bueno, mira, encontré dos devices. ¿En dónde querés que te lo corra? ¿En macOS o en Chrome? Y claro, capaz que me dicen, bueno, raro, ¿no? Porque Flutter también exporta para Android y para iOS. ¿Por qué no me lo dice? Y es porque en realidad Flutter se da cuenta cuando tenemos un emulador o simulador corriendo de Android y de iOS y lo lanza inmediatamente al simulador que está corriendo. En caso de que no tengamos un simulador, lo que hacemos en realidad es correrlo en los que nos dice acá, que es tanto macOS como Chrome. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, macOS.
Entonces, acá lo que hace es empezar a buildear una aplicación de macOS nativa y una vez termine de buildearla, la va a correr acá en vivo y la vamos a poder ver. Y ahí en ese caso vamos a poder en principio ver esta pantalla de demo, que es lo que trae un proyecto de Flutter cuando recién empezamos. Este Flutter Demo Homepage es un proyecto creado por Flutter que sirve como para empezar, tratar de empezar un proyecto nuevo. Incluye componentes que no tienen estado, como por ejemplo esto que está acá, que siempre es igual, esto no va a cambiar nunca en el ciclo de vida de la aplicación, este label que está acá que dice "You have pushed the button this many times", y componentes con estado, que son básicamente componentes que van, por ejemplo, a cambiar su estado en el ciclo de vida de la aplicación. Y espero que entiendan, y si no, por supuesto que me pueden preguntar, en un nivel visual, qué significa que un componente tenga un estado y que no. Componente sin estado, el de arriba, no cambia nunca. Componente con estado, este que está acá. Dentro de la aplicación, cambia su estado, es decir, pasa de un valor anterior a un valor siguiente. En este caso, valor anterior 10, valor siguiente 11. Bueno, a su vez, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, decido correrlo de nuevo bien y abrirlo, por ejemplo, en Chrome? Y yo lo quiero correr en Chrome, van a ver exactamente lo mismo. Y acá es cuando se ve, incluso en una demo sin muchos elementos, cómo se ve la magia, donde es capaz de poder compilar y mostrarte una aplicación web y una aplicación para macOS. Y eso que ni siquiera llegamos a mobile. Bueno, para el caso puntual de mobile, lo que vamos a hacer es abrir un simulador. Ahí tenemos un simulador de iOS con un iPhone corriendo. Y vamos a correr Flutter. Lo que yo les comentaba antes justamente es que en este caso puntual, Flutter ya sabe que hay un iPhone corriendo, y como Flutter es mobile first, dice, ok, no te voy a preguntar si lo querés abrir en Chrome, porque estoy asumiendo que vos lo que querés hacer es una aplicación mobile. Entonces, directamente lo que hago es correrte una build de Xcode, que Xcode es el programa oficial de Apple para crear aplicaciones para iOS, macOS, etc. Entonces, hace la compilación y ya lo tenemos funcionando. Bueno, ahí lo tenemos y pueden ver que es exactamente igual que en web, exactamente igual que en macOS, y no es un WebView que se renderiza en los tres, sino que es una aplicación nativa de cada plataforma. Esto es una Mac y no puedo correr una aplicación en Windows, pero si hacen un Flutter Create en Windows y quieren correrlo con Flutter Run, pueden abrir una aplicación en Windows con exactamente esto, y pueden ver la velocidad funcionando de igual forma. Bueno, vamos a ver un poco de código ahora. Me parece que estaría bueno ver un poco cómo funciona todo esto, y también quizás hacer algún que otro widget, ver todo esto que vimos recién, así no queda tan en el aire, y lo pueden de cierta forma fijar ideas. Bueno, muy bien. Entonces, estamos acá en Flutter Airlines, bien. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la Visual Studio Code. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos para ver? Yo estoy con un nivel arbitrario de Zoom. Me voy a fijar el chat por las dudas que nadie pueda ver. Vi que hay una pregunta, y por supuesto las vamos a responder. Gracias, Carlos, por preguntar. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos estas carpetas, están acá, que son parte del framework. Estas carpetas son creadas en todo Flutter Create, y todo proyecto de Flutter tiene estas carpetas, que son básicamente a dónde van a parar los artefactos de la compilación para cada una de las plataformas. Fíjense, aquí está Android, está iOS, Linux, macOS, Web y Windows. Pero nosotros en realidad no vamos a tocar ninguna de estas carpetas. Estas carpetas se van a encargar Flutter de manejarlas. A nosotros lo que nos importa es la carpeta lib, que la carpeta lib es donde vive todo el código de Flutter. Y aquí tenemos todo el código que renderiza este widget que está acá. Sí, los comentarios hacen que sea como un poco
bulky, como lleno de bloated, como lleno de cosas. Vamos a borrarlos en realidad. Estos comentarios hacen Flutter Create y los van a volver a ver. Así que vamos a borrarlos un segundo. Muy bien. Y en realidad acá lo que tenemos es un archivo con dos widgets. Ya los vamos a ver bien cuáles son, ya les voy a mostrar. Bien, tenemos dos widgets en este archivo. Tenemos dos widgets. Les voy a mostrar cuáles son. Que es MyApp, que extiende de stateless widget, o sea, un widget sin estado, este que está acá. Y después tenemos este otro widget que es MyHomepage, que es un stateful widget. Vamos a empezar en realidad moviendo este widget para otro archivo. Así queda más fácil de explicarlo al separarlo. Muy bien. Por supuesto que todos tenemos errores porque hay que hacer imports, por supuesto. Flutter viene con algunos snippets para importar más rápido. Por ejemplo, hacemos un import M y automáticamente importa el package de material, que lo que te da es una aplicación de material design 100% fiel a lo que es el sistema de diseño de Google. También podemos hacer una aplicación de Cupertino, que es 100% fiel también al diseño de Apple. Muy bien, y acá lo que tenemos es My Homepage, autoimport, perfecto. Muy bien. Bueno, básicamente esto que está acá, este run app que está acá, este es el punto de entrada de la aplicación. Cuando empieza una aplicación de Flutter, lo primero que busca es el void main que está acá. Muy parecido para quienes vienen de Java, que tiene el famoso public static void main string args. Bueno, exactamente lo mismo es esto, un poco simplificado en Flutter. Va a buscar el método main. El método main tiene que tener a su vez algo llamado runup, que lo que tiene que correr es un widget. Por supuesto que esto se los cuento, pero no van a tener que programar esto de entrada porque con un Flutter Create ya les va a venir una aplicación funcionando donde lo que van a tener que hacer en realidad es rellenar con más código, pero no necesariamente, salvo un requerimiento muy especial, tener que modificar lo que vino. Entonces, aquí tenemos un MyApp que lo que hace es renderizar un stateless widget, que, como dijimos, son los widgets sin estado. Todo widget tiene un método llamado build, donde tenemos que devolverle qué widgets son los que se van a renderizar, ya que en Flutter, como todo es widgets, los widgets están compuestos por widgets. Entonces le tenemos que decir qué renderizar. Y en este caso lo que renderiza es un widget muy conocido de Flutter llamado Material App, que lo que hace es setear toda la plataforma necesaria para crear una aplicación de Material Design. Y a su vez, estos son los famosos parámetros, así como esto es básicamente un widget con parámetros de entrada, que esto es lo que vimos, el famoso input data, con los que se renderiza un widget con estos datos. Por ejemplo, my homepage, title, Flutter demo, homepage. Pero, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, Flutter Airlines, porque queremos buscar aerolíneas, y luego le damos a la R, va a funcionar. Voy a correr mejor Flutter acá. Creo que me va a quedar mejor para mostrarlo, ¿no? Para poder ir haciendo reload a medida que hago algún cambio. Por mientras podemos ir viendo, igual esto no va a demorar mucho, pero por mientras podemos ir viendo este otro homepage que está acá. Bien, ahí lo abrió perfecto. Y de hecho pueden ver que dice Flutter Airlines aquí a la derecha porque cambió el título. Esto es un ejemplo en realidad de cómo le estoy enviando un widget nuevo llamado My Homepage y estoy mandando un parámetro. Esto es muy parecido a lo que en React sería una prop. Un componente que recibe props y renderiza JSX. Bueno, en el caso de Flutter es un widget que recibe parámetros y renderiza otros widgets con esos parámetros. Entonces, aquí se puede ver cómo le estoy diciendo, le estoy diciendo que lo que quiero obtener es quiero obtener un título, lo pongo en el constructor y luego widget.title y lo utilizo. Y listo. Aquí por supuesto que, por ejemplo, si le quiero cambiar a test y evitar saltearme lo que vino del otro widget, lo puedo hacer. Pero, por supuesto que esto es variable, así que lo vamos a dejar así. Ok, muy bien. Fíjense lo que está acá. Esto, a su vez,
también es un widget conectado que tiene un scaffold, que básicamente es un componente de Material Design que permite de forma fácil tener un app bar, que sería la barra de acá arriba, un body, que es todo lo que está acá, y un floating action button, así como también podemos tener una bottom bar, etc. Fíjense que gracias a este componente solo le podemos pasar los parámetros de qué queremos que esté en el header, qué queremos que esté en el footer, aquí abajo, y qué queremos que esté, si queremos un floating action o no. Si no tuviéramos un scaffold, tendríamos que hacerlo a mano, diseñar la estructura, dónde va esto, dónde va esto otro, o sea, en este caso solamente le pasamos parámetros y listo. Todo widget, a su vez, como pueden ver acá, tiene un componente llamado child, que, si se fijan, acepta otro widget, que básicamente es el widget hijo. Lo que vimos hoy en la imagen, en la diapositiva hace unos días, por ejemplo, hace unos momentos, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, este widget de contenedor, de acá, puede llamarse el widget de container, se puede hacer con varios widgets. Básicamente lo que tiene es un child que tiene otro widget adentro, que es el child, que lo que tiene es un widget para armar layouts, que puede ser tanto column como row, ya los vamos a ver, y adentro de ese column y row tenemos un image icon, tenemos text, etc. Entonces, ¿cómo se accede a los hijos de un widget y cómo se va formando ese árbol de widget? A través de child. Y también pueden ver cómo la indentación ayuda a saber cuál es hijo de cuál. Se entiende que el widget que está menos indentado, es decir, más cerca de acá, más cerca de la izquierda, el menos indentado, es como el widget pariente, el parent. Y más por debajo es como el widget child. Muy bien, entonces, vamos a escribir un poco de código de cero. Vamos a hacer un widget, por ejemplo, llamado Airlines, por ejemplo. Y vamos a empezar a importar Material Design, porque queremos seguir haciendo con Material Designs, y crear un widget, por ejemplo, vamos a llamarlo class Airlines, extend stateless widget. Esto es una forma de hacerlo, pero tendríamos que también escribir el constructor y todo eso, pero Flutter lo que nos da es un snippet para hacerlo rápido, que es stateless w Airlines. Y listo. Tenemos todo el boilerplate, que por suerte no es muy grande, que precisamos para hacer un widget. Va de nuevo para que lo vean. Stateless widget. Le doy enter y le escribo el nombre. Y ya con eso tengo un widget creado, vacío, que lo único que tiene es un container, pero es vacío. Y, por ejemplo, en el caso de que queramos escribir algo en el centro de la pantalla, podemos, por ejemplo, utilizar un widget center y ponerle, por ejemplo, como child, ¿de acuerdo a lo que dijimos de child recién? Un texto, y adentro le pasamos un parámetro, por ejemplo, talk. Luego, desde main, tenemos que decirle que, bueno, en realidad no vaya perdón, de homepage, que no vaya a todo esto, sino que directamente vaya a Airlines. Aquí tenemos que dice Flutter Talk. Entonces vean, y esto es importante para que lo vean, como si esto se fuera a hacer en React, en JavaScript. Tendríamos que tener, por un lado, un componente, por otro lado, un CSS con Flex 1, Align Item Center, Justify Content Center, y varias reglas de CSS que en Flutter se logran con widgets. Y esto es algo que lo quería mostrar y sentía que esta era una de las mejores formas de mostrarlo, y es que los widgets no solamente sirven como herramienta de maquetado, como por ejemplo podría servir HTML, donde vos maquetás y listo. No decís cómo se ve, decís qué se ve en HTML. En Flutter, con los widgets, podés a su vez tener widgets que te digan también y que te permitan a ti parametrizar de qué forma se van a ver, el qué y también el cómo. Fíjense que nosotros no tenemos un archivo de CSS donde le estamos diciendo cómo se va a ver el center. Simplemente tenemos un widget llamado center, que todo lo que le pongamos adentro va a estar centrado en pantalla en base a el tamaño del parent. En este caso, como el parent es toda la pantalla hasta acá, toda la pantalla hasta esto que está acá, que es el header, termina siendo algo centrado, pero no tenemos que decirle que lo centre, ya tenemos un widget especialmente para eso. Bueno, vamos a hacer un poco más de cosas. Por ejemplo, aquí podría ser en realidad, en vez de un center, vamos a hacer algo así. Vamos a hacer un widget que me permita
buscar una aerolínea por nombre, quizás. Es decir, un título que diga búsqueda de aerolíneas y capaz que un text input y un botón de buscar, por ejemplo. Y con eso ya tendríamos una pantallita básica, pero con varios widgets. Ideal para que, por ejemplo, puedan verlo y ver cómo se va construyendo un layout. Entonces, vamos a empezar quizás por ahí. Ok, yo quería un texto que decía búsqueda de aerolíneas, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, ok, ahí tengo el texto. Y lo veo ahí arriba. Si lo ven, está como todo ahí pegado al header y mucho estilo. Porque claro, yo no le di estilo, pero se lo voy a dar. Text, si se fijan, lo que tiene es todas estas propiedades que se le pueden agregar y una descripción de qué es lo que hace. Por supuesto que cada una de estas propiedades está en la documentación de Flutter y la realidad es que yo aprendí Flutter leyendo la documentación, ya que es una documentación muy moderna y no responde mucho a las documentaciones de lenguajes más antiguos que eran como más feas de leer o que requerían un conocimiento abismal para entenderlo. No, la documentación de Flutter está hecha para que vos la leas tranquilamente, placenteramente y aprendas. Entonces, esto se lo van a encontrar. Text tiene una propiedad opcional, por supuesto, ya que si no fuera opcional nos daría error, llamada style, que le gusta que le den un text style, por ejemplo. Esto le gusta que le pasen un text style y esto que está acá le podemos pasar más parámetros adentro. Aquí pueden ver cuáles. Color, background color, font size, font weight, letter spacing, etc. Entonces aquí le pasamos, por ejemplo, un font size de 22, por ejemplo. Porque queremos que se muestre un poco más grande en pantalla y quizás un font weight. Bueno, y quizás se pueden dar cuenta, en realidad, que esto es bastante parecido a CSS. O sea, esto que está acá. Y es que por supuesto que la estrategia para estilar un widget no tiene nada que ver con CSS, como pueden ver, pero la gente de Flutter lo que dijo fue, ok, la parte de los estilos, los nombres de las reglas de CSS, font size, font weight, justify content, align items, que lo van a ver luego en otros widgets, vamos a hacerlo igual que CSS. Así hacemos que sea como medio fácil para la gente que viene de un framework más de JavaScript, como puede ser React Native, que es un framework de React, o por ejemplo, los que vienen directamente de JavaScript o de HTML y CSS, puedan saber un poco más cómo llevar esto a la realidad sin tener que aprender reglas nuevas. Entonces, ok, le damos reload y ahí lo vemos. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es centrarlo un poco, quizás, pero a su vez abajo quiero poner el texto para buscar aerolíneas. Entonces, podemos dar lugar a un widget que si apretamos acá control punto, me dice que a este widget lo puedo englobar, rapear con un widget parent. Y esto es muy útil para no tener que andar peleándome con las llaves que cierran y con los paréntesis. Command punto, wrap with widget, y ahí le ponemos, por ejemplo, column. Y ahí, aquí lo ven, se puede ver en realidad cómo tengo, ya les explico lo del const, cómo tengo ya un widget de columna arriba del de texto, sin tener que haber puesto column, paréntesis y ver dónde cerrar este paréntesis y todo eso. Ya el tema de dónde cierra el paréntesis, ya es tiempo que en Flutter, ya es tiempo que ya no se consume más, ya que Flutter puede crear estos widgets de esta forma y se encarga solo de eso, así que no hay problema. Entonces, ok, capaz que lo que voy a hacer en text también es centrarlo. Ok. Fíjense una cosa también importante, y es que cada vez que guardo, ahora no lo guardé, está el puntito acá arriba, pero cuando lo guarde, automáticamente toma la indentación. Esto es muy conocido en el caso de, por ejemplo, los que trabajan con React, en el caso de que utilicen Prettier, que se encarga de formatear el texto cada vez que se guarda. Flutter ya viene con su propio linter y formatter, por lo tanto no hay que descargar ni integrarse con uno. Bien. Ok, entonces ahora lo que podemos hacer de repente es en la columna, aquí por ejemplo quizás, text bien, por ejemplo agregar un text field. Ok, vamos a dar un text field. Text field, puntualmente este text field, si lo agrego por acá, a ver, esto, aquí. Si lo agrego, en realidad lo que va a pasar es que está, bien, ya está, puedo escribir. Vamos a embellecerlo un poco para que quede un poco más vistoso y no quede tan así.
pero en definitiva ya tengo un TextField. Ya, listo, ya está, viene con Flutter. Es un widget que lo trae Flutter y que ya se puede de esta forma instanciarlo y mostrarlo en pantalla. Sin embargo, vamos a darle un poco de estilo para ir un poco mejor. TextField puntualmente lo que tiene es una propiedad llamada Decoration, que permite, bueno, todo lo que tiene que ver con estilo de este TextField, englobarlo dentro de esta propiedad. Pero puntualmente a mí lo que me interesa es decorar lo que está por adentro. Así que vamos a darle, por ejemplo, un border. Y vamos a darle, por ejemplo, un hint. Buscar por nombre de Irony. Fíjense, ahí guardé, se me intentó todo perfectito, y ahí lo veo un poco mejor. Lo veo un poco mejor. Ok. Ok, bien. Ahora en realidad me pasa que están como muy pegados, capaz. Capaz que los puedo separar un poco. Y para separarlos, bueno, en CSS se puede hacer, por ejemplo, en HTML se puede hacer un div y ponerle como CSS, un CSS con ese div para no tener inline styles y ese tipo de cosas, pero en Flutter tenemos un widget llamado divider. Y pronto. Aquí lo pueden ver. Ya tenemos un pequeño separador, capaz que no se llega a ver del todo, pero lo que sí se ve, capaz, si no, no puedo hacerle más zoom, pero en definitiva acá se ve una pequeña línea gris que divide uno entre otro. Si no quisiéramos un divider con una línea gris, tenemos otro widget llamado Sizebox, que Sizebox nos permite, por ejemplo, darle un height, por ejemplo, 40. Y ahí tenemos una separación más grande. Pero vamos a dejar el divider, más simple. Ok, entonces, me parece que puede estar bueno también, está como muy pegado quizás a los bordes de la pantalla, quienes son usuarios de apps saben que le está faltando algo, ¿no? Le está faltando algo a esto, entonces está faltando quizás algún widget, toma por ejemplo el de padding, y fíjese lo que voy a hacer ahora. Ahora lo que voy a hacer es a este widget de columna, que es el que se encarga de disponer de forma horizontal estos tres, que si fuera, por ejemplo, el widget de row, que funciona exactamente de la misma forma, si le doy reload, bueno, está bien, tengo algún problema porque tengo que tener constraints definidos, así que no les puedo mostrar el ejemplo ahora, pero en el caso de columna, si fue el caso de row, mostraría en realidad los tres en forma de columna, algo así como flex direction row y flex direction column, es exactamente lo mismo. Puntualmente, el column lo que me muestra en este caso es estos tres widgets así. Entonces lo que vamos a hacer es rapearlo con un padding, para que se vea como un poco mejor. Y fíjense cómo ya me lo rapeo con un padding, le puso un padding por defecto y usó como child a todo lo que tenía abajo. O sea que tampoco tuve que hacerlo a mano, sino que lo fui creando con la ayuda, por un lado, del IntelliSense, y por otro lado, con las herramientas que me da Flutter para Visual Studio Code. Vamos a darle, por ejemplo, un poco más de padding, quizás. Muy bien. Y ahora sí tiene un poco más, se ve un poquito mejor, como que bien, ok. Y quizás, por último, vamos a agregarle un botón. Vamos a agregar un botón. El botón lo agregaría en column acá, antes de que terminen los children de la columna, o sea, acá. Y por supuesto que podemos crear nuestro propio componente de botón, sobre todo si seguimos un sistema de diseño definido, pero en este caso vamos a ir con el botón default de Material Design, un Material Button, que va a tener un onPressed, que me lo pide de forma aleatoria, pero no se lo voy a dar todavía. Y por otro lado, un child, que lo que va a tener es el const text. Por ejemplo, un texto cualquiera que sea, por ejemplo, buscar. ¿Cuál es la idea de esto? Que yo escribo un nombre de aerolínea, le doy buscar y, por ejemplo, una cosa que podría pasar es que se haga una llamada a una API y que me devuelva las aerolíneas. Ok. Entonces, aquí en realidad lo que me está pasando es que empiezo a tener un problema con invalid constant value y todo esto. Y esto básicamente es porque Flutter quiere saber, en tiempo de desarrollo, quiere saber qué ítems, qué widgets son constantes y qué widgets no son constantes. Esto básicamente lo quieren saber para saber si tienen que volver a pintar el widget, saber cuáles pueden tomarse de la última vez que se pintó en pantalla y no tener que recalcularlo de nuevo en pantalla. En otras palabras, es una cuestión de performance. Sin embargo, por ser una función de callback, esta función que está acá se vuelve a pintar cada vez, entonces este widget no puede ser constante. Por lo tanto, tengo que sacar el const que está acá y agregárselo a estos,
que sí van a ser constantes, porque el text, el divider, el text field no van a cambiar a medida que la pantalla se vuelve a renderizar. Muy bien, perfecto. Y ahí lo tenemos. Ok, entonces si le damos buscar, tenemos acá un buscar. Y en realidad lo que pasa acá es que el botón de buscar en sí está como muy arriba. Y siendo honesto, es una buena práctica de UI que los botones estén abajo porque están más cerca del dedo. El hecho de que esté más cerca del dedo hace que la gente presione ese botón. Y el hecho de que yo tenga un botón allá arriba hace como que yo tenga que hacer un movimiento estratosférico para llegar a ese botón. Entonces vamos a poner ese botón más abajo. ¿Cómo se haría esto? Y esto véanlo porque es genial. ¿Cómo se haría esto por ejemplo, en CSS, en un entorno que funcione con CSS, desde React Native hasta web? Bueno, una forma sería tener dos divs y tener, por ejemplo, dos divs, uno de búsqueda, uno con toda la búsqueda y uno de buscar, y tener un Justify Content Space Between, uno con todo lo de arriba y otro con solamente el botón de buscar. De esa forma tendríamos que escribir, asignar varias clases de CSS, etcétera, etcétera, o un objeto de style sheet en el caso de React Native. Sin embargo, con Flutter se hace con el widget spacer. Y pronto. Quedó ahí abajo, ya pronto el botón, respetando el padding que le di antes. Y vean que esto que está acá, utilizando el lenguaje de maquetados HTML, JSX, más CSS, créanme que lo hacen con más líneas y en más tiempo. En este caso, por estar explicándoles, yo soy más lento, pero créanme que este layout, alguien que sabe Flutter y que tiene ya un conocimiento de cómo estructurar widgets, que no sé si les pareció difícil o fácil, pero créanme que es algo que se puede perfectamente aprender viendo ejemplos y siguiendo tutoriales sencillos. Créanme que este layout se hace literalmente en 5 minutos o menos, utilizando las ayudas que nos da VS Code, utilizando en lo que es todo el tema de hacer el wrapping, etcétera, etcétera, y lo pueden hacer realmente rápido. Muy bien, y lo último que les quiero mostrar en realidad es que Flutter tiene un debugger. Y vamos a abrirlo de nuevo porque quiero que me aparezca la dirección URL. Es que Flutter sí tiene un debugger y es un debugger que viene directo con Flutter. Ya no es un debugger que venga con, por ejemplo, que haya que hacerlo aparte, sino que directamente viene con Flutter. No hay que integrarnos con un debugger, eso quise decir básicamente. Entonces, ahí cuando compilo y listo. Muy bien. Y aquí te dice, The Flutter DevTools Debugger and Profiler en iPhone 11 is available at, y aquí ya lo pueden ver. Aquí lo que se ve en realidad es, vamos a hacer un poquito de zoom, por un lado todo el widget tree, que fue lo que les hablaba recién hace un ratito, pueden ver My App, Material App, todo lo que vimos recién, My Homepage, Scaffold, el widget Airlines que creamos, y todo lo que tiene adentro, que es el padding. Aquí lo expando, columna, texto, divider, text field, todo tal cual lo tienen. Esto les puede servir un montón para poder ver cómo está estructurada su aplicación, en caso de que quieran verlo, en caso también de que quieran ver el tema de las medidas, que yo particularmente a esto no lo uso, pero en realidad sí tiene utilidad y en parte me gustaría conocerla. Y lo que sí uso mucho es la parte de network, que permite desde acá poder ver todas las requests que salen y que entran a la aplicación. Se puede ver la request, se puede ver la response, si hubo algún status code, por ejemplo, 200 o en 401, se puede ver absolutamente todo. Y por supuesto que el logger, se puede ver todo tipo de logs que saque la aplicación. También hay métricas de profiler y de performance que son muy útiles. Y con eso terminaría lo que sería la parte de Live Code para que lo vean. También quiero mostrarles algo importante, y es que van a tener un repositorio completo con esto terminado, que lo van a ver pronto. Lo tengo en la presentación y yo se los voy a mostrar. Muy bien. Siguiendo con la presentación. Muy bien. Esto fue lo que acabamos de hacer, creamos un proyecto desde cero, utilizamos widgets y dejamos una versión terminada de la aplicación. Muy bien.
Bueno, ¿qué es realmente Fluttermove? Nosotros lo pusimos de esta forma como nuestra forma de hacer Flutter, por mostrar en verdad de qué forma en Moveit creamos widgets, creamos aplicaciones. Y puntualmente, Fluttermove es un proyecto, un template de una aplicación en Flutter. Es decir, nosotros, al ser una consultora de software, tenemos clientes que nos piden proyectos. Esos proyectos implican hacer a cada rato, si no tuviéramos esto, Flutter Create, empezar a hacer una solución de, por ejemplo, navegación, para tener ya la navegación definida, tener un cliente HTTP que nos haga las requests, y todo eso tendríamos que hacerlo de forma repetitiva para cada uno de los proyectos. Entonces, una idea que se nos ocurrió es tener ya un template, un formato inicial de aplicación, de forma tal que directamente podamos ir a trabajar al negocio de nuestro cliente y no tengamos que preocuparnos por asuntos que son comunes en todos los proyectos. Fluttermove en realidad es un resultado de muchas decisiones de diseño que tomamos, y la realidad es que creemos y estamos seguros de que es un template que sirve para desarrollar aplicaciones production level y que además está disponible. Y está disponible para ustedes. Es un proyecto de código libre, es gratuito y lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran, desde aprender hasta challengearse y desafiarse y crear sus propios proyectos, hasta incluso emprendimientos, sean comerciales o no, ya que la idea de Fluttermove en realidad es que gane popularidad y es que cuanta más gente lo use y pueda contribuir a él, mejor. Aquí pueden verlo. Esto es, yo les voy a mandar pronto, en realidad, el link de los repositorios, pero está aquí. Y es github.com/moveit/Fluttermove. Aquí lo pueden ver. Y es el template que tenemos. Muy bien. A ver, un segundito. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Ok, bueno. Y llegando a la parte final de este webinar, una pregunta que quiero responder es, bueno, ¿cómo continúo? Porque, ¿qué pasa? En realidad, nosotros no vimos cosas de Flutter que en realidad también son importantes, pero la idea es que ustedes, en base a lo que vieron hoy, puedan seguir aprendiendo. Y la pregunta es, ¿qué aprendo? Lo primero que les quiero mostrar y decir es que tengo un repositorio terminado de la aplicación de las líneas que hicimos recién con Fluttermove que incluye eh, todo lo que vimos recién, toda exactamente la misma UI que hicimos recién, más capa de negocio, proveedores, capa de datos, inyección de dependencias, etcétera, y todo eso está en un repositorio público que al que lo quiera ver se lo voy a mandar ahora mismo por el chat. Que alguno quiere darle favoritos y verlo luego. Ahí está. Gracias por sus preguntas y perdón, Manuela, que no vi esto. Ok. Y ahora eso que está ahí lo que tiene es exactamente lo que hicimos recién, pero un proyecto con Fluttermove, es decir, empezado con este template, pensado en cómo nosotros haríamos una pequeña aplicación de aerolíneas en producción, con algún que otro revés. Por ejemplo, hay una API key que la tenemos comiteada, pero eso es para que ustedes puedan correrlo directamente y no tengan que salir a buscar una API key. Por supuesto que no vamos a dejar una API key ahí todo el tiempo, pero en fin. Genial, ya lo dejo público. Ok. Bien, gracias por avisar. Dejar público ahora, así ya queda pronto para ustedes. Bien, y después, ¿cómo continuamos aprendiendo Flutter luego de este webinar? Practicando. Una realidad es que practicar es la mejor forma. Yo, por ejemplo, aprendí haciendo proyectos personales. No todos necesariamente derivaban en productos, simplemente fueron cosas que yo quise aprender porque me gustó y porque creo que Flutter es algo que está con muchísimo crecimiento. De hecho, hay gráficas que comparan el crecimiento de React Native con Flutter y a la conclusión que se llega es que Flutter crece mucho más rápido que React Native, pero que React Native sigue siendo más grande por la cantidad de años que lleva en el mercado. Entonces, la realidad es que ya, por ejemplo, las stars del repositorio de Flutter superaron a las de React Native, lo cual podría sugerir que está ganando muchísima popularidad. Entonces, es bueno
que es bueno que exista un framework así con todo lo que hace. Y los animo a que aprendan practicando. Bien, yo aprendí leyendo las docs, que son docs.flutter.dev, que tiene toda una guía de inicio de Flutter extensiva, que es una buena lectura, que está en español. Y también Flutter decidió hacer recursos en videos, y si buscan Widget of the Week en YouTube, van a ver que hay una playlist con más de 200 videos, donde cada semana suben un widget nuevo, novedoso, que de repente igual mucha gente no conocía. Yo aprendí el funcionamiento de muchos widgets así, y los explican muy bien. Mientras te explican en código, te explican al lado cómo va quedando el layout en videos de menos de un minuto. La realidad es que es una excelente forma de aprender, está muy bueno. Muy bien. ¿Qué cosas puntuales, ¿no? ¿Qué cosas puntuales pueden estar buenas de aprender? Puntualmente, dominar la creación de widgets. Lo que hicimos recién, creo que habremos creado 7, 8 widgets. Bueno, dominen eso. Dominen sobre todo la creación de layouts. Cómo utilizar column, cómo utilizar row, cómo utilizar center, spacer, divider, todo lo que es la confección de layouts, antes de pensar, por ejemplo, en poner un botón, que es poner material button y listo. Es todo el tema de maquetado y estructurado del layout. Eso para mí sería dominar la creación de widgets. Luego, la navegación. ¿Qué pasa con la navegación? En realidad, la navegación es algo que no lo vimos. Es básicamente utilizando el widget de Navigator, que es un widget que se encarga de enviar al usuario de una pantalla A a una pantalla B. Que una pantalla, por supuesto, que también es un widget. Bien, entonces el widget Navigator es el que tienen que utilizar para eso. Ejemplos, por supuesto que hay un montón, y también hay ejemplos en Fluttermove y en la aplicación completa de Flutter Airlines, que la tengo privada, pero ya mismo la voy a poner pública. Muy bien. Después, conocer un patrón de state management. Esto es muy importante. Esto es como conocer React en React, a ese nivel de importancia. Básicamente, yo utilizo Riverpod, es mi preferido. Utilicé mucho Block, me pareció que tenía mucho boilerplate. Ahora estoy usando Riverpod y lo recomiendo. Pero Provider es como el nivel 1, es como el más básico, y Riverpod es algo así como, utilizando una API muy parecida a la de Provider, hace cosas un poquito más potentes. Básicamente, lo que hablamos recién de State Management es el hecho de tener un estado global con, por ejemplo, en el caso más común, un usuario, un carrito de compra, algo que yo quiera ver en toda la aplicación sin tener que ir a preguntar. Pero ¿qué pasa cuando sí tenemos que ir a preguntar? Tenemos que saber cómo crear una capa de networking y una capa de datos. La capa de networking se utiliza el paquete HTTP, es un paquete que viene con Flutter, viene con Dart, en verdad. O se puede utilizar un paquete llamado Dio, que es un paquete de terceros, que tiene muchas más funciones. Por ejemplo, te permite descargar archivos, tiene una mejor gestión de errores, etc. Y lo que tenemos que lograr hacer también es poder crear una capa de datos que permita mapear lo que nos llega de una API, que llega en JSON, a un modelo funcional de la aplicación, que es una clase de Dart. Y eso se hace con las clases JSON Decode y JSON Encode, ya que queremos mapear a JSON y desde JSON. Todo esto, sobre todo este último ejemplo, está en la documentación de Flutter. Hay una parte que dice obtener archivos de Internet. Literalmente se llama así, obtener datos de Internet, que se puede ver todo el proceso, desde que te lo llama por networking, hasta que hace el mapeo, hasta que te lo muestra en un componente. Muy bien. ¿Cómo continuar aprendiendo? Bueno, una forma es, a su vez, aquí tienen los comandos, en caso de que quieran correr Fluttermove, estos 3 comandos les va a servir. Con el caso del de las aerolíneas es exactamente igual, la diferencia es que es con el link que les dejé recién, que ya mismo lo voy a hacer público. Ops. Ya mismo en 2 minutos. Muy bien. Entonces, bueno, siguientes pasos. Esta grabación con todo el evento va a estar disponible en el canal de YouTube a partir de mañana. Todos los links que estoy dejando, Fluttermove, la aplicación de aerolíneas completa usando Fluttermove con todo, la API funcionando todo, los links a las documentaciones van a estar en la descripción del video. Así que vayan al canal de Movie de YouTube y lo van a ver.
Si no, me pueden escribir a mí por mail, por supuesto, que les voy a dejar ya mismo mi mail. Muy bien, y muchas gracias por el feedback, Manuela. Ya respondo todas las preguntas. Este es mi mail. Pueden escribirme literalmente en el momento que quieran, por lo que sea. Por supuesto que como es un mail de trabajo, yo lo miro todos los días y respondo enseguida. Así que podemos tener ya una comunicación sin problemas. Sobre todo, es mi forma también de agradecerles por haber venido. Y mañana tenemos un evento de networking presencial, están todos invitados, por supuesto que es a partir de las 5:30 en las oficinas de Montevideo, mañana 30 de marzo, 5:30, a partir de 5:30 en las oficinas de Montevideo. Y a las 5 en la oficina de Cali, Colombia, porque también Y a hay... las 5, en las 5, gracias por esa aclaración, Pam. Así que para los que estén en Montevideo, nos vemos ahí. Si quieren hablar un poco más sobre Flutter, sobre el desarrollo mobile, sobre el desarrollo en general, encuéntrenme ahí y charlemos un poco. En cuanto a preguntas, voy a empezar por las del chat. Voy a empezar por las del chat, porque fueron unas cuantas. Valoro mucho que hayan preguntado, ya que esa era parte de la idea de este webinar. Así que voy a pasar por la primera. Muy bien. Bueno, acá me preguntan qué herramientas mínimas consideran necesario instalar para partir con el desarrollador móvil con Flutter. Bueno, en realidad, para empezar con Flutter es al igual que con React Native, por ejemplo, es instalarte Android Studio, Xcode y Flutter, el SDK de Flutter. Flutter tiene una página que es muy intuitiva. Si ustedes entran a la página de Flutter van a poder ver el link de descarga del SDK y luego van a precisar sí o sí Flutter, Android Studio y Xcode. Android Studio y Xcode son los programas que se encargan de lanzar y compilar las aplicaciones de forma nativa. Entonces, si quieren correr en Android, van a precisar Android Studio. Si quieren correr en iOS, van a precisar Xcode. Y con esas tres, bueno, por supuesto que Visual Studio Code o cualquier otro, con, no sé, Atom, Sublime Text o cualquiera de esos, por supuesto que pueden también desarrollar. De hecho, Flutter tiene también un plugin para Android Studio, así que al igual, todo lo que vimos recién en Visual Studio Code se puede ver también con otros plugins que tiene Flutter para Android Studio, que en realidad a mí me parece como muy pesado Android Studio como para desarrollar y estaba más acostumbrado a VS Code, así que me quedo con VS Code. Espero haber respondido tu pregunta, Carlos. Después, antes de la palabra const, antes de definir algún widget es una cuestión de performance, sí, tal cual, eso es exactamente por una cuestión de performance, es decirle en un widget puntual que tiene muchos widgets chiquitos, Flutter nos pide que le digamos cuáles son constantes y cuáles no. ¿Para qué? Para que en el próximo render se encargue de calcular, bueno, este es constante, o sea, este no cambió, por lo tanto puedo tomar este widget de la vez pasada que lo pinté en pantalla y no tengo que ir a pintarlo y renderizarlo de nuevo. Muy bien. ¿Consideras que Flutter tiene una buena comunidad que lo respalda en cuanto a resolución? Sí, pero la comunidad de Flutter es enorme. Es más chica de la React Native, así también tengo que decirlo. La comunidad de Flutter es muy grande, está cada vez creciendo. Flutter es realmente una tendencia, cuando React Native creo que ya no lo es tanto. Sin embargo, debo decir que la comunidad de React Native naturalmente es más grande, ya que React Native tiene más años en el mercado. En este momento me preguntás si prefiero React Native o Flutter y en caso uso uno o la otra. En este momento prefiero Flutter al 1000%. Pero yo desarrollé en React Native por más de 3 años y sí hay cosas que le rescato. La realidad es que en qué casos uso uno o la otra, esa respuesta al principio cuando recién estaba aprendiendo Flutter estaba súper cegado porque me parecía que Flutter estaba tremendo, pero ahora tengo una respuesta. Y la realidad es que usaría Flutter cuando yo quiero que una aplicación, para empezar, tenga una performance lo más cercana posible a nativo, ya que la performance en Flutter en muchísimos casos es superior a la de React Native y tengo proyectos que lo respaldaron en el pasado. Pero también utilizaría Flutter cuando yo quiero adecuarme a un sistema de diseño que sea exactamente igual tanto en Android como en iOS. Ya que React Native, cuando estás renderizando componentes, no te renderiza realmente un componente tal como tú lo describís, sino que en realidad lo que hace es renderizártelo de la forma nativa de Android y de la forma nativa de iOS. Es por eso que es muy común en React Native cuando corres un proyecto en ambas plataformas, que tenés que sí o sí fijarte cómo se ven ambas, ya que puede ocurrirte que se vean diferentes. De hecho, para quienes programan en React Native pueden notar que en iOS se ve muy lindo y en Android no siempre. Y eso Flutter no lo tiene, porque Flutter utiliza una librería de renderizado llamada Espía, que es la librería nativa de Android para renderizar,
que se encarga de directamente pintar widgets en pantalla como si fuera una librería 2D. Literalmente lo que hace es eso, y eso lo que implica es que los widgets se ven exactamente igual, tanto en Android como en iOS. Entonces, si yo quiero hacer una aplicación que se parezca a nativo, pero no quiero hacer dos proyectos por separado, utilizaría React Native. Si quiero hacer una aplicación que no solo tenga una performance aumentada, sino que además se vea exactamente igual, tanto en Android como en iOS, y siga un sistema de diseño predeterminado y custom, que es lo que suele pasar, utilizaría Flutter. Muy bien, en cuanto a lo que dice Cristian, en cuanto a rendimiento, es mejor desarrollar con los SDK nativos o híbridos. Es decir, qué es más performante? ¿Nativo o híbrido? La respuesta siempre va a ser nativo. Ya que en nativo nosotros estamos directamente programando con las APIs que nos dan los propios desarrolladores de los sistemas operativos. Sin embargo, en lo que es híbrido, nosotros tenemos que, de cierta forma, estos frameworks híbridos lo que hacen en realidad es darnos una API a nosotros, por ejemplo, en Flutter o en React Native, que lo que hace es comunicarse con el nativo. Entonces hay como un caminito más, digamos. En lo que es renderizado, cada vez más rápido, pero de repente para otras funciones puede no ser tan rápido como nativo. Entonces, la respuesta es que un SDK nativo siempre va a ser más rápido que un SDK híbrido. Sin embargo, las diferencias cada vez son menores. Y Flutter es un sistema de desarrollo que ha probado ser cada vez más rápido, con una performance que se acerca muchísimo a la performance de nativo, hasta el punto tal de que es muy difícil de distinguir si una aplicación hoy en día es híbrida o nativa. Muchas gracias de nuevo, Manuela, por tu comentario, y por supuesto estás más que invitada para mañana y poder evacuar todas las dudas que tengas, si es que tenés alguna duda, por supuesto. Muchas gracias, Rica, por tu comentario. Te digo Rica porque a ti te conozco. Bien, ¿recomendarías aprender Dart antes de empezar con Flutter? Sí, definitivamente. La realidad es que pueden aprender, lo más óptimo, no es lo que hice yo, fue aprender Dart haciendo Flutter. O sea, no aprender Dart, por ejemplo, usando Dart para hacer un backend, por ejemplo, que perfectamente se puede hacer un backend con Dart. Sin embargo, lo ves como más como aburrido, entonces preferí ir directamente a Flutter, porque al hacer Flutter estoy directamente aplicando Dart. Así que yo iría a aprenderlo sobre la marcha con Flutter, sin dudas. Fernando, muchas gracias a ti. Eh, Mañana hay buena presencial en Cali. Eso fue Pam, ahí Pam respondió. Muy bien. Y más abajo, muchas gracias, Virginia, por tu comentario. La verdad es que es justamente lo que yo quería transmitirles. Bien, ahí esta pregunta, ahí va. Esta fue la que ya Aira respondió Jazz. Y la realidad es que sí, para hacer aplicaciones para Xcode y para iOS, digo, sí o sí precisas una Mac. Hay formas de hacer un build con Xcode en la nube, pero igualmente no vas a poder correr en un simulador, ya que los simuladores de iOS, como mostré recién, están solamente disponibles para Mac. Mac Apple siempre ha tenido su software muy cerrado, y las Macs para mí son lo mejor que hay para programar, porque puedes programar lo que sea. Y ya en Windows, por ejemplo, no puedes programar para iPhone. Entonces es como que sí, la realidad es que para el tema de Xcode sí precisarías una Mac. Sin embargo, Android Studio es compatible con Windows y podrías igualmente desarrollar en Flutter con Windows. Así que eso, si te interesa aprender, que no te detenga el no tener una Mac. Dice, yo no puedo estudiar en universal. Ok, muchas gracias a ti. Gracias por tu comentario. Y por supuesto que si no puedes asistir, también puedes, por supuesto, escribirme por el mail en caso de que te haya generado alguna duda o que quieras hablar un poco sobre Flutter o desarrollo mobile en general. Y creo que con eso tenemos todas las preguntas. Me gustaría saber, en realidad, me voy a dejar de compartir, si alguien más tiene preguntas que quiera hacer. Voy a dar unos segundos. Seba, ahí si querés compartí, no sé si la que tiene un QR Por para... supuesto, ahí voy.
Nos quieren seguir en Totalmente. LinkedIn, Instagram, para estar atentos de nuevos Por webinars, supuesto, por supuesto, eventos. por supuesto. Ahí tienen, Bueno, ahí va. Ahí es el QR, como les decía, casi siempre publicamos, bueno, este evento fue publicado por Instagram y LinkedIn, y tenemos ahí el mail de Movit, como dijo Seba, lo pueden contactar a él, por todos lados tienen contactos, siempre estamos disponibles para responderles. No sé si alguien tiene muy alguna bien. pregunta más, me parece que no, Seba. Ok, ok. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Creo que mi misión estuvo completada, si fuimos capaces de generarles respuestas, pero como les dije al principio, también preguntas. Espero de verdad que este sea su inicio en el desarrollo con Flutter o su continuidad si es que ya empezaron. Eh, y la realidad es que por supuesto que estoy más que a disposición para cualquier duda que pueda evacuarles. No se olviden del evento de mañana, 5:30 en oficinas de Montevideo, 5 en oficinas de Cali. Y en el caso de que no puedan asistir, que es súper entendible, pueden por supuesto que enviarme un mail en cualquier momento y podemos charlar un poco más sobre alguna cosa que les haya quedado poco clara, dado que se tomaron muchos conceptos en poco tiempo. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, con esto finalizó los webinars de 2023, pero los esperamos el año que viene. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias, Jazz. Gracias a Chao, ustedes. chao. Chao, chao. Gracias a todos por venir.